Buenas noches, bienvenidos a una editorial más de Covisión Colombia, la elección del Procurador General de la Nación. Hemos titulado a esta editorial Procurador a la Medida. Damos una bienvenida al abogado accionista de Covisión Colombia, Jorge Iván Reyes. Jorge Iván, buenas noches. Buenas noches, Carlos Andrés. Un saludo respetuoso al director del sistema de Covisión Colombia en todo el país y a nuestros seguidores en las diferentes redes sociales. Hemos denominado esta semana la editorial Procurador a la Medida, porque aunque la nueva Procuraduría arrancaría en enero, se empiezan a mover toda clase de candidatos de los diferentes partidos políticos, excontralores, exfiscales, docentes, abogados de la experiencia de 15 años que exige la norma. Dice el artículo 276 de la Constitución que el Procurador General de la Nación será elegido por el Senado y será de una terna integrada por candidatos, uno que da el presidente de la República, otro que lo propone la Corte Suprema de Justicia y otro el Consejo de Estado, y durará 4 años. Pero ha causado revuelo lo que ha sucedido con Felipe Córdoba, el excontralor general de la República, porque uno de los requisitos para ser procurador es ser profesional en derecho con 15 años de experiencia, y pues el procurador, con un convenio que hizo con la Universidad Politécnico, al parecer se graduó en 2 años y medio, homologando su carrera. Y abogados de 2 años y medio generan cierto escozor y malestar a toda esa comunidad jurídica que le ha tocado 5 y a estudiantes nocturnos de 6 años de materias, más preparatorios en las diferentes áreas del derecho, gente que se demora en preparatorios 2, 3 años o a veces un solo año, pero ya con eso tendríamos abogados de 6, 7 años. Hay abogados que les toca hacer todos los consultorios jurídicos, les toca hacer suficiencia en inglés, les toca, aparte de los preparatorios, hacer una tesis de grado o reemplazarlo por 1 año más de judicatura. Entonces también tenemos abogados con 8 años para poderse graduar, y pues no deja de ser molesto que haya abogados de 2 años y medio homologando a veces materias en otras universidades. Por tal motivo, el Consejo Superior de la Judicatura está haciendo inclusive un nuevo examen, a pesar de todos los exámenes y las pruebas a ver y todo lo que sabemos, un examen adicional para los abogados. Este ejemplo de Felipe Córdoba pues es molesto porque en 2 años y medio, al parecer, y se formó como abogado, tal vez homologando algunas materias de su pregrado en relaciones, pero ahora le está exigiendo para ser procurador 15 años de experiencia, 15 años. Y el malestar que se ha denunciado es que al parecer la Contraloría inscribió a 22 funcionarios para inscribirse con el Politécnico para formarse en Derecho, y el único que salió abogado fue Felipe Córdoba. Entonces ha generado malestar en redes sociales y en el Congreso de que, bueno, Felipe Córdoba no es abogado, pero lo hace en 2 años y medio, pero ahora también se está elevando una solicitud frente al Consejo de Estado para que le den una interpretación a una ley que es del año 2021 para convalidar la experiencia que tiene el excontralor como profesional en su área en relaciones. Y esto es también molesto porque homologaría una experiencia de 15 años como abogado de cualquiera de los que se están presentando. Recordemos que Felipe Córdoba es profesional en gobierno y relaciones internacionales y que al parecer tuvo su carrera express como abogado, también un doctorado que fue cuestionado, inclusive en redes sociales hemos visto que han tenido problemas con uno de los senadores que lo estuvo, o por los videos que estuvo haciendo en donde le está expresando que ese no es el tema, que no es la preparación adecuada, que hizo un doctorado express, que hizo una carrera en 2 años y medio y que ahora está esperando el aval del Consejo de Estado para que le homologuen 15 años de experiencia con su experiencia profesional en su área. Esto no tendría mucha trascendencia de no ser
porque Felipe Córdoba es un serio aspirante a ser Procurador General de la Nación y por eso sería uno de los posibles reemplazos de Margarita Cabello, la actual procuradora. Es una empresa inmensa, gigante, que maneja un patrimonio o un presupuesto superior al 1.3 billones de pesos. Y pues ustedes saben, procuradores 1, procuradores 2, procuradores delegados, una infraestructura inmensa, uno de los cargos más importantes del país. Entonces, pareciera que quisieran buscar un procurador a la medida con esa adopción o con esa adaptación a sus requisitos. Como necesita contar con 15 años de experiencia, dice la norma, como abogado, entonces necesita de ese aval del Consejo de Estado en ese concepto para que se interprete la ley que les mencioné, la 2119-2021, y se convalide la experiencia que tuvo como profesional en gobierno. Ahora, sin distinción de edad, quienes cuenten con doble titulación en programas de pregrado en educación superior podrán convalidar la experiencia profesional obtenida en ejercicio de tales profesiones siempre y cuando pertenezcan a la misma área del conocimiento, lo que dice esa ley, y eso es lo que está buscando. Al parecer, ya casi que tiene los votos de los magistrados en el Consejo de Estado, y si logra tener esa votación, convalidaría y sería uno de los aspirantes más serios a ser Procurador General de la Nación. Hemos escuchado que hay candidatos de diferentes corrientes políticas que ya están en el sonajero, pero como el procurador se elige de una terna, y esa terna uno es elegido por el presidente, otro por la Corte Suprema de Justicia y otro por el Consejo de Estado, se espera que el doctor aspirara por la Corte Suprema de Justicia, que lo terne, que es donde tiene mayor cercanía. Sin embargo, hemos visto que hay candidatos como el expresidente de la Corte Constitucional, Humberto Sierra Porto. Hemos escuchado de el contralor que está encargado, Carlos Mario Zuluaga, también como aspirante. Hemos escuchado a Luis Felipe Henao, el que era, era el exministro de Vivienda, también a Carlos Negret, que era el ex defensor del pueblo, Darío Bassini, Wilson Ruiz, que ustedes recuerdan que también fue ministro de Justicia en el gobierno Duque, el ex vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, que también es muy cercano al presidente Gustavo Petro, el abogado Julio César Ortiz, en fin, todos los días salen candidatos, el abogado Héctor Carvajal, pero a lo que vamos con esto es que se aproxima la puja por uno de los cargos más importantes del país, y es el del Procurador General de la Nación. Hoy la doctora Margarita Cabello, que es la Procuradora General de la Nación, un cargo que va por 4 años, un cargo que se elige de una terna por el Senado de la República, que ahorita empieza nuevamente la legislatura el 20 de julio, y que va a tener la responsabilidad de decir cuál va a ser el próximo procurador. Entonces, para los que no entendieron, hay un candidato fuerte llamado Felipe Córdoba, es Contralor General de la Nación, que en 2 años y medio pudo homologar o convalidar su título como abogado en el Politécnico, un tema que ha caído muy mal, porque como al comienzo de la editorial les decía, ¿cuánto tarda un abogado para graduarse con tantos impedimentos, tantos requisitos? Y él lo hizo en 2 años y medio, y siendo contralor. Esto es lo que ha generado tanta polémica: qué horas estudió, cómo lo estudió, a qué horas hizo ese doctorado. Y fuera de eso, no tiene la experiencia profesional como abogado, claro está, porque es un abogado de hace 2, 3 años, pero está tratando de que el Consejo de Estado le avale su experiencia con su experiencia profesional en el Estado para que pueda completar esos 15 años que le permitirían ser un candidato de alguno de los ternados para que el Senado, con toda seguridad y con todo el respaldo político que tiene Felipe Córdoba de los diferentes partidos políticos, ustedes recuerdan que cuando fue contralor tuvo el respaldo del Centro Democrático, del Partido de la U, del Partido Liberal, tuvo mayorías inmensas, es un líder muy reconocido en el eje cafetero, específicamente en Pereira, y con todo el bagaje político, amigos, jueces, senadores, representantes a la Cámara de las diferentes corrientes, lo que lo convertiría casi en el virtual Procurador General de la Nación.
Carlos Andrés, para esta semana, a veces uno se esfuerza tanto para lograr una carrera, un cargo, pero hay personas que lo hacen con una facilidad, personas a las que se les da todo, se les acomoda el cargo y podríamos estar frente a un procurador a la medida. Está la editorial para esta semana en Ecovisión Colombia. La opinión de los colombianos nos interesa. Es muy importante el sentir la perspectiva del ciudadano del común. La editorial de hoy, que tiene que ver con la elección próxima del Procurador General de la Nación. Muchas gracias, doctor Jorge Iván Reyes. A ustedes, compártanos en redes sociales. Ecovisión Colombia cada 8 días con una editorial. Permiso.